Y continuamos en nuestro magazine Plaza Mayor y hoy lo hacemos hablando del Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se celebra el próximo 15 de marzo. Para hablarnos de todo lo que conlleva este día en cuanto a programación se refiere, está con nosotros la concejala de Comercio y Consumo, Olga Maderuelo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal estás? Bueno, ya volvemos un poquito a la normalidad y algo que celebrábamos año tras año son estas jornadas dedicadas al consumidor que concretamente en este mes de marzo y esta semana se van a celebrar algunas actividades, ¿no? Sí, la verdad, bueno, pues el Día del Consumidor, como tú bien has dicho, se celebra la semana que viene y nosotros no queremos hacerlo no solamente durante un día, sino vamos a hacer una semana de celebración y bueno, vamos a dividirlo en dos actividades principales, una dirigida a la gente muy joven, hacia los colegios, hacia cursos de cuarto, quinto y sexto de primaria, en la que van a participar en una especie de gincana en el que se habla sobre el consumo sostenible y el consumo responsable, que es muy importante, y en ellas participarán colegios como el Claret, el Castilla, las Dominicas, el San Gabriel, CEIP Santa María, Santa Catalina, Colegio Veracruz y CEIP Santa Catalina, ya le he repetido. También vamos a dar, esto es hacia la gente joven, porque yo creo que hay que educar en el consumo sostenible y responsable desde pequeños, pero para los más mayores, para nosotros, hemos organizado unas conferencias muy interesantes que se titulan La factura de luz y gas, conócela y ahorra. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, pues porque en los últimos tiempos hemos estado viendo que había una inquietud en cuanto a la subida de precios y bueno, ya el año pasado las conferencias fueron dirigidas a ese tema y vimos su gran aceptación y el gran interés que tuvieron. Este año, en vez de hacerlo durante un solo día, nos hemos querido acercar a las diferentes asociaciones de vecinos y bueno, pues ayer lunes fue en la Asociación de Vecinos de Allende Duero, hoy martes va a ser en el polígono residencial, el horario es a las 11 de la mañana, en la estación a las 6:30 de la tarde, el miércoles 15 de marzo en la Asociación de Vecinos de Santa Catalina a las 19 horas, a las 7 de la tarde, el jueves 16 de marzo vamos a hacerla en el Ferial Bañuelos y en la Asociación Zona Centro, en el Ferial Bañuelos a las 5:30 y en la Zona Centro a las 7:30 y por último el viernes 17 de marzo iremos a Sinovas con el horario de 7 de la tarde. Todos los talleres tendrán lugar dentro de las sedes de las asociaciones de vecinos, también por acercarnos directamente al ciudadano. Y también, según habéis planteado estas jornadas de consumo en las diferentes asociaciones de vecinos, también con el objetivo de que los vecinos conozcan un poco cómo se estructura una factura de la luz, ver las posibles diferencias que puede haber de unos contratos a otros y también que ellos mismos puedan plantear las dudas a los ponentes, ¿no? Exacto, no es una conferencia solamente para escuchar, sino es una conferencia donde todo el mundo puede participar con sus dudas y de hecho lo que buscamos es eso, porque entender la letra pequeña de las facturas, ¿no? Y entender que no solo tenemos que atenernos a una serie de tarifas, sino que existen muchas tarifas en el mercado y tenemos que buscar la que más se adecua a nuestras necesidades, ¿no? Energéticas. Y todas esas dudas se van a resolver, por supuesto. Eso es lo bueno de estos talleres, de estas conferencias, que son muy participativas. Una semana repleta de actividades, centrándonos en dos colectivos, la gente más mayor, sobre todo también la gente más pequeña, que son los potenciales consumidores y que posiblemente muchos de ellos en su día a día ya hagan sus pequeñas aportaciones a estas jornadas de consumo y también por eso la importancia de educar a tempranas edades para que este consumo sea responsable, ¿no? Sí, la verdad es que es importante que empezar a trabajar este tipo de cuestiones desde pequeños, porque bueno, es muy importante reciclar, pero bueno, también es muy importante no consumir demasiado, es decir, ser responsables, por ejemplo, a la hora de llevar tu propia bolsa,
de tela y no tener que estar cargando con bolsas de plástico todos los días la compra, ¿no? Ese tipo de cosas hay que enseñarlas desde pequeño y yo creo que son los mejores receptores, porque yo, por ejemplo, mi niña en casa es la que va apagando detrás mío todas las luces, ¿no? Están muy concienciados la gente joven sobre ser responsable con el medio ambiente. Hablábamos de lo que se van a centrar las jornadas de consumo en la problemática que ahora existe en España a nivel nacional con la factura de la luz, y eso también de alguna manera se ha visto en Aranda de Duero en todas las reclamaciones y todos los trámites que se han tenido que hacer desde la Oficina del Consumidor de Aranda, ¿no? Efectivamente. Anteriormente, otros años, hemos visto en las estadísticas que sobre todo las consultas que ha recibido la Oficina de Atención al Consumidor del Ayuntamiento de Aranda, que tiene la Plaza Mayor, por si alguien no la conoce, antes eran todo consultas sobre todo bancarias, reclamaciones para empresas de telecomunicaciones, de seguros, compras por internet, había muchísimas reclamaciones, pero eso ha cambiado. Este último año, sobre todo, ha habido muchísimas reclamaciones, sobre todo con el tema de la factura de luz, pero sobre todo con la del gas, porque la del gas ha habido grandes sorpresas, ha habido gente que les ha llegado unas facturas que les ha quintuplicado lo que pagaban normalmente. Ha sido un shock para mucha gente. Entonces, bueno, pues que sepa todo el mundo que para eso está la Oficina del Consumidor, para que ellos puedan hacer llegar sus reclamaciones y hacerse asesorar cómo hacer el cambio a una tarifa más económica y más adaptada a sus necesidades. Este año puedo deciros que ha habido un total de 6.948 consultas y de las cuales se han formulado 789 expedientes de reclamación. Y bueno, la verdad es que felicitar desde aquí a la técnico de consumo que tenemos dirigiendo la Oficina del Consumidor de Aranda, porque es muy resolutiva, consigue resolver a favor de los consumidores muchas de estas reclamaciones, y yo creo que también el éxito de esta oficina es gracias a ella. Bueno, ya de alguna manera sí que me gustaría aprovechar la semana en la que estamos, estas jornadas dedicadas al consumidor, pues por ejemplo como de alguna manera para informar a la población de que la Oficina del Consumidor está disponible en Aranda y que pueden acercarse para solventar pues todas estas dudas que hemos comentado. Efectivamente, que como consumidores tenemos muchos deberes, pero también tenemos muchísimos derechos, y que cuando nosotros nos sintamos solos o indefensos ante, por ejemplo, la telefonía, ¿no? Que ni siquiera cuando haces un contrato de telefonía lo haces por teléfono, ni siquiera te lo mandan, ni tienes nada en papel y estás un poco, entre comillas, vendido, ¿no? Bueno, pues que sí que se puede reclamar, que sí que funciona, y que la mayoría de las veces que se reclama se soluciona con resultado positivo hacia el consumidor, y que ahí nos tenemos que mentalizar que tenemos que hacer ver nuestros derechos y utilizar estas herramientas que al final ponemos a disposición del ciudadano totalmente gratuito, y que están ahí, que las utilicen. Bueno, pues esperamos que estas jornadas sirvan para hacer tanto un consumo responsable como aprender sobre nuestros derechos, sobre todo nuestros derechos como consumidores, y que estos talleres sirvan para solventar todas esas dudas que pueden surgir, pues en este caso con las facturas de la luz. Pues muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero no se vayan, que enseguida volvemos con más.